Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia y la paz de Él sea para todos ustedes. Bueno, empezamos hoy nuestra continuación de el estudio del libro de Romanos. Esto se está volviendo cada vez más interesante. Estamos profundizando primeramente y Pablo se toma el tiempo de hablar, intentar de alguna manera conciliar a los hermanos maduros en la fe y aquellos que son débiles en la fe. Es que había una división muy profunda en Roma con los judíos que venían de un legalismo enorme, que cuidaban la comida, la vestimenta, las fiestas, los días, ¿verdad? El sábado, y aquellos hermanos en la fe, cristianos paganos, que venían de una vida de libertinaje total, ¿verdad? O sea que era totalmente lo opuesto. Y sí, eso generaba primeramente a que había cristianos judíos que maduraban en la fe, y también había paganos cristianos, que claro, todos se convierten en iglesia, pero que había diferencias enormes con aquellos nuevos que venían en la iglesia. Y Pablo establece de que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Eso Pablo lo había dicho en Romanos capítulo 14, verso 7. Pero también aquí vamos a estudiar Romanos capítulo 7, verso 14. Y es una continuación de lo que ya venimos hablando, y vamos a aplicar también todo lo que es este estudio a la vida actual, porque eso no cambió. No es que hoy, hace 2000 años, hay cierta diferencia por el legalismo o por el liberalismo que viene aplicándose con aquellas personas que vienen recién a Cristo. Dice el 14:14, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Amén. Acá estamos hablando de la impureza, de lo que uno va ofreciéndole al Señor, en este caso de los judíos, que para ellos inclusive la comida era una cuestión delicada. Habíamos hablado de que los judíos tenían prohibiciones a la hora de comer. Hoy en día, por ejemplo, un judío consume comida kosher, que son comidas que están exentas por tradiciones, ¿verdad? También ellos no comen todo lo que sea peces, por ejemplo, con escamas. No consumen, en este caso, animales con pezuñas, cerdo, carpincho, que nosotros comemos acá, ¿verdad? Sin problema. Entonces, un montón de comidas, ¿verdad? Que ellos tenían prohibido comer. Entonces, Pablo dice aquí: yo sé y confío en el Señor Jesucristo. Pablo, mis hermanos, aquí está afirmando una verdad, la cual no fue producto de su propio pensamiento, sino que él está enseñando una revelación que se le fue dada de parte de Dios. Él fue arrebatado al tercer cielo, y aquí dice: yo sé y confío en el Señor Jesús. Él está diciendo una verdad que no le están explicando, o él no fue, que no es producto de una manifestación humana, sino que directamente de parte del Señor. Gálatas 1, capítulo 12 dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Amén. Acá nosotros claramente, como dice la palabra en Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil, toda es útil para redarguir, corregir, instruir
para prepararnos para la obra, para ser verdaderos hombres de Dios. Entonces Pablo está hablando de una verdad que él no lo aprendió humanamente ni a través de una predicación. No. El Señor lo llevó y lo enseñó. Y aquí dice, nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Y esto, hermano, imagínense, Pedro también tuvo que aprender eso. Pedro, por ejemplo, para los judíos era pecado entrar en la casa de un gentil. Una persona que no era judía era inmunda. Era una persona alejada de las cosas de Dios para ellos. Por lo tanto, un judío no podía ni siquiera saludarlo, entablar con él una conversación o ir a quedarse en su casa. Amén. Hechos capítulo 10, verso 15. La palabra de Dios nos dice, por segunda vez la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo o no lo llames común. Estaba hablando de que ahí en ese momento Dios estaba rompiendo el paradigma de Pedro, en donde estaba cayendo, ¿qué cosa? Los rudimentos de Pedro, diciendo, yo nunca he comido esto, yo nunca he comido. Entonces no llames inmundo a alguien que yo he limpiado. Marcos capítulo 7, el verso 15. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Es importante que entendamos esto, porque principalmente el débil en la fe es aquella persona que se fija mucho en lo exterior de la persona. Sin embargo, como el Señor le había dicho también a Samuel, mira Samuel, yo no me fijo por lo de afuera, yo me fijo en el corazón. Yo me fijo en el corazón. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando, dice, nada que venga de afuera nos puede contaminar. Hablando de que una comida no me quita ni no me saca. Amén. Una vestimenta no me quita, tampoco me pone absolutamente nada. Amén. Esa es la palabra. Realmente eran así los fariseos. Los fariseos se cuidaban. La parte externa, se vestían, inclusive se maquillaban para aparentar esa cara triste, pálida de ayuno, ¿verdad? Pero por dentro eran un cementerio, eran abominables delante de Dios. Y eso reflejaba el pueblo de Israel, que de labios le honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos. Entonces, ¿de dónde viene las guerras, las fornicaciones, los adulterios? Del espíritu de adulterio, del espíritu. No, hermano. No. ¿De dónde viene? O por ir a sentarme a comer con una prostituta, ¿verdad? Yo me puedo volver impuro. Eso es lo que pasó con los fariseos. Cuando le vieron a Jesús sentado con los publicanos, con los pecadores. Era algo impuro. Pero mis hermanos, Jesús nos ha enseñado a nosotros que eso no contamina. Que eso no contamina. El sentarme, comer, compartir. Amén. Hablar. Justamente tuvimos unas experiencias, ¿verdad? En donde nosotros nos encontramos en el trabajo, en eventos sociales. Tenemos experiencia, hermano, en el que nos cruzamos con personas que con una vida de pecado, con una vida desviada de parte del Señor. Pero ¿quién le va a predicar a esa persona si no somos nosotros? No nos contamina. Las guerras vienen del corazón del hombre. Los adulterios vienen del propio corazón del ser humano. De nosotros mismos es quien sale las mentiras, los malos pensamientos. No, y acá hay muchos que le quieren culpar a Satanás o le quieren culpar a otra persona. Pero no es así, mis hermanos. Primera Timoteo, capítulo 4, el verso 3.
Dice la palabra del Señor: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desechable si se toma con acción de gracia. Pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Acá la palabra del Señor dice claramente que toda comida es de Dios. No importa que haya sido ofrecido a tal o tal. Incluso dice la palabra que va a llegar el tiempo en donde te van a privar de comidas. Hay sectas hoy en día, ¿verdad? El adventismo, por ejemplo, prohíbe comer cerdo, prohíbe ciertas comidas, como dándole un tinte eso de santidad. Incluso también la vestimenta, el pelo largo, la depilación, el no usar maquillaje, que le dan tintes de santidad, pero eso no tiene poder contra los apetitos de la carne. Amén. No tiene ningún poder. Eso Pablo lo había dicho claramente. Tito capítulo 1, el verso 15. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es importante, hermano, que entendamos que la corrupción mental, la corrupción de la conciencia es individual. Es individual. Y ahí la palabra habla de inmundo. Esta palabra, hermano, habla de común, del griego, ¿verdad? Es una palabra etimológicamente significa inmundo, pero se utiliza como sinónimo también de impuro o maligno. Entonces, hay muchos, por ejemplo, dicen: no, yo no voy a comer tal cosa, ¿verdad? Porque me puedo endemoniar, me puedo manifestar, No, hermano. Toda la comida, todo Dios ha hecho para nuestro disfrute. Y pasa eso muchas veces, hermanos, en la congregación. Por ejemplo, con el tema del estilo de música. Hay alguna alabanza que algunos creen que es una forma de adoración, otros dicen no. En el caso, por ejemplo, la cumbia, el reggaetón y todo lo demás, ¿verdad? Que a veces hay diferencia. Y el débil en la fe dice: no, le estuve escuchando al hermano, estaba escuchando reggaetón cristiano. O le estuve escuchando al hermano, estaba escuchando rap cristiano. ¿Verdad? Que para nosotros es algo totalmente fuera, o sea, no tiene importancia. Pero para el débil en la fe, eso puede tener importancia. Y Pablo habla de que si somos maduros espiritualmente, nosotros cuidemos esos aspectos. Hay hermanos en la fe verdaderos que son legalistas. Eso estábamos hablando la vez pasada. Que creen en la Trinidad, que creen en el infierno, creen en el cielo, creen en Cristo, creen en todas las doctrinas fundamentales, pero ellos no se cortan el pelo, ellos no se pitan las uñas, ellos no se depilan. Los hombres se sientan así. Yo vengo de una congregación así, ¿verdad? Pero hoy en día, si nosotros tenemos libertad en Cristo, nosotros no debemos ser tropiezo para esos hermanos que en este caso están en esa situación. Una de las cosas que una vez me dijeron: pastor, ¿vos por qué no predicamos trajeado? Porque mis pastores predican trajeado. Otro día habían criticado a un hermano que estaba predicando porque había usado el teléfono o porque usa la tecnología. No, ¿verdad? Entonces, hay cosas, hermanos, que van cambiando. Anteriormente, la tele, por ejemplo, era considerada. Yo escuchaba a un predicador en aquel tiempo, yo era chico, hablar de la televisión caja del diablo. La caja del diablo, así hablan de la tele, ¿verdad? Y hoy en día, a través de la televisión, ¿cuántas personas han conocido a Cristo? Han conocido a Cristo. Entonces, es importante que entendamos de que hay congregaciones que no aceptan, por ejemplo, una batería.
o un instrumento musical, ¿verdad? Porque lo ve como algo impuro. Entonces, eso también lo ve como algo que maligno, ¿verdad? Lo ve como algo maligno. Pero sepamos, mis hermanos, que todas las herramientas, la música, todo lo que sea la comida, etcétera, etcétera, la vestimenta, fue, hermanos, diseñado por el Señor. Amén. Entendamos eso. Hechos capítulo 10, verso 14 dice: Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común, que sea impuro. Amén. Entonces, hermano, es importante la conciencia, porque Pablo dice: el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahí está el tema. Ahí estamos hablando de madurez espiritual, que quizás en la generalidad no sea impuro. Amén. Pero para esa persona es impuro. Por lo tanto, él ve a otro cristiano. Por ejemplo, la vez pasada estuve mirando a un pastor famoso acá de Paraguay, que es de sana doctrina, y fue invitado en un programa y él tenía un vaso de cerveza ahí, tomando un vaso de cerveza. Que yo tengo libertad en Cristo. Para mí no es pecado tomar un vaso de cerveza o un vaso de vino. Pero otro hermano que es débil en la fe ve eso y se va a tropezar. Se va a tropezar. Por eso es importante, hermano, que nosotros debemos entender que esa libertad que nosotros tenemos en Cristo no sea para tropiezo de otro. Eso es lo importante. Porque el tropiezo es pecado. Nosotros no debemos hacer tropezar al otro. Amén. Entonces hay que cuidar todos esos detalles. Hay que cuidar esos detalles. Amén. Entonces hay conductas. Si nosotros somos descuidados en frente de hermanos que son débiles, que son nuevos, ¿verdad? O que tienen esa mentalidad, vamos a decir, cerrada, ¿qué pasa? Esa actitud que nosotros tengamos frente a ellos puede ser una actitud errónea para ellos, que nosotros lo estamos cumpliendo. Amén. Y Pablo habla de que nosotros no debemos practicar acerca de ello. Amén. Entonces hay que cuidar la conciencia del hermano. Hay que cuidar la conciencia del hermano, porque él va a experimentar culpa. Él va a experimentar ese peso de culpa. Amén. Primera de Corintios capítulo 8, el verso 4. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Amén. Ahora, por ejemplo, tenemos una festividad de San Juan, ¿verdad? Tenemos festividades. ¿Y qué hay más hoy en día? ¿Verdad? Hay comidas típicas. Comidas típicas. ¿A quiénes están siendo ofrecidas? ¿Verdad? Y la vez pasada, mi esposa me fui a buscarle el trabajo y trajo unas empanadas de mandioca con... ¿Y de qué? Del San Juan. Le entramos con todo. Riquísimo, ¿verdad? No. Ahora, ¿qué va a pasar si un hermano que es débil en la fe me ve comiendo eso? ¿Qué va a decir? No, eso fue entregado al ídolo. O me ve, por ejemplo, que para mí no es ningún problema irme, hermano, inclusive a Pablo le decían: vos te podés ir
si yo me puedo ir a un evento o lo que sea, de San Juan o de la procesión o qué sé yo, nosotros sabemos que eso no tiene ninguna validez, ¿verdad? Porque son ídolos falsos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no vamos? Porque tenemos cuidado que nuestro testimonio no afecte, hermanos, la conciencia del débil. Amén. Es importante que nosotros entendamos eso. Entonces, hay gente, ¿qué pasa? Y yo suelo ver, ¿verdad?, que se sacan fotos, selfie, en una mesa. ¿Y qué es lo primero que los hermanos miran? Si tiene botella de cerveza, si hay algo, vean. ¿Por qué? Porque hay una predisposición de uno a pecar en ese sentido, a decaer en eso. Pero no todos tenemos esa libertad en el Señor. No todos tenemos esa libertad, hermanos. Ahora, debemos comprender de que nosotros no lo hacemos. Yo nunca digo, vayan a tomar, no importa que sea una copa o un vaso, ¿verdad? Yo no bebo, ¿verdad? Pero es importante, hermano, que Pablo habla también de eso, de cuidar la conciencia del otro, de cuidar la conciencia del otro. Romanos capítulo 2, el verso 15 dice, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o lo defenderán. Aquí es importante ver la conciencia nuestra. La conciencia nuestra. ¿Qué es la conciencia? Es el juez que no le podemos sobornar. Es aquel que te dice, epa, cuidado, ¿verdad? Y esa conciencia debemos cuidar. Hablando también del otro. Entender también, hermano, de que hay hermanos que vienen, por ejemplo, de un legalismo estricto. Teníamos nosotros un hermano así, ¿verdad?, que era muy legalista, que le ofendía, por ejemplo, hasta tomar una botellita de agua en el culto, ¿verdad? O sea, vienen de un sistema legalista terrible. Amén. Pero, hermanos, hay sistemas que nosotros también tenemos que ir explicándole de a poquito, entender. Después ya, generalmente cuando uno ve que no hay esa maduración, ese crecimiento, ya solo se abre, ¿verdad? Pero después nosotros vimos que en su casa no había tanto legalismo, ¿verdad? Entonces, diferente. Romanos capítulo 14, verso 15. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. Amén. Es un tema que algunos hermanos, ¿verdad? Como yo le había comentado, yo tengo un pastor amigo que él ni su cumpleaños no festeja. Porque para él es una especie de idolatría o paganismo celebrar un cumpleaños o de su familia, o Día del Padre, o Día de la Madre, etcétera, etcétera. Para mí, todos los días son iguales. No hay día que cambie y todo lo demás. Pero esa libertad no me debe decir de señalar a aquel hermano que le gusta celebrar el Día del Padre. Aquella hermana que le gusta celebrar el Día de la Madre. O aquella familia que celebra Navidad. ¿Por qué no? Celebra el nacimiento de Cristo. Amén. Nosotros debemos saber entender esas cuestiones. Hay gente que respeta más el año nuevo, por ejemplo, que para él es importante un año más. Pero sepamos, hermano, que cualquiera celebrando el Día de la Madre, celebrando el cumpleaños, celebrando Navidad, etcétera, etcétera, si vos estás en Cristo ya lo haces todo para el Señor. Todo lo haces para el Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Peor aún para los judíos. Porque los judíos celebraban, ¿verdad?, el Shabbat, el sábado. Ellos ni se movían. Y eran nuevos creyentes. Y ellos seguían, ¿con qué? Celebrando el Shabbat, celebrando las fiestas, etcétera, etcétera. Porque venían de esa tradición.
Y entonces los cristianos maduros le decían, ¿por qué ustedes siguen celebrando eso? Siendo que nosotros ya tenemos libertad en Cristo, haciendo, no. O generalmente también hablábamos la vez pasada, cuando un católico llega recién, ¿verdad? Los hermanos maduros ya dicen, no, la idolatría no es nada, ¿verdad? Trae tu santo, vamos a romper todo acá y vamos a quemar y se filman no, hermano. ¿Cuánto hacen eso? Hoy vemos erróneamente que agarran imágenes de la Virgen María, de Jesús y queman ahí, que todo se filman y se ven y se gozan. Creando qué cosa, tropiezo, creando rencillas. Eso no es victoria. ¿Querer acabar con la idolatría? No hace falta ir a romper la imagen de nadie. La idolatría se termina en el corazón del hombre. Porque si vos te vas y le rompes su imagen, vaya y va a comprar una imagen más grande. Porque la idolatría no es esa imagen que no vale nada. La idolatría está en el corazón del hombre. Amén. Entonces, decía una persona, yo quiero ser presidente para cerrar todos los moteles. Un hermano así, para cerrar todos los moteles, para que se acabe los adulterios. No, la gente va a usar su auto. La gente va a usar... No, hermano, porque está en el corazón del hombre. ¿Verdad? Si eliminamos las armas, ¿va a continuar los homicidios? Claro que va a continuar los homicidios. La cosa no está afuera. La cosa está adentro. Amén. Dice la palabra, el 15, pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Es importante, hermano, que nosotros sepamos esto. Hoy en día hay costumbres, inclusive, que se usa, que hacen un asado, se sacan fotos, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquel hermano que justo está pasando hambre, que no tiene para comer, ¿verdad? Y ve que otro está, no me invitó. Entonces nosotros tenemos que cuidar todos esos detalles, ¿verdad? La vez pasada estábamos hablando con el hermano Martín acerca de esto. Nosotros con mi familia salimos, nos vamos, pero no estamos quitando fotos ni exhibiendo para no ser tropiezo de nadie. ¿Verdad? ¿Qué la gente tiene que saber por dónde voy a andar? ¿O qué hacer? ¿O qué comes? ¿O qué? Hoy en día eso se haga. Fuimos en un restaurante con mi esposa y la pareja que estaba ahí cerca de nosotros no conversaban, sino estaban ahí sacándose fotos de la comida. Ahí, foto y acá, foto, sáquenos fotos acá. Todo es ¿para qué? Para la apariencia. No disfrutan ni lo que comen. No disfrutan ni lo que comen. Entonces es importante, hermanos, que nosotros cuidemos esos detalles, ¿verdad? Que cuidemos todo eso, esos detalles que pueden hacer tropezar al otro. Dice la palabra contristado. Esta palabra, hermano, ahí dice contristado, significa dolor. Significa tristeza, significa angustia. Entonces, hermano, un creyente débil puede sentirse lastimado por esa libertad que nosotros tenemos. Es importante que nosotros entendamos eso, hermano. Porque quizá para nosotros no sea pecaminoso. Quizá para nosotros no lo sea, pero para esa persona que está viendo, que nos está observando, porque nosotros somos escudriñados, o sea, estamos siendo observados por el mundo, por los hermanos, por los nuevos. Ahora, si una persona anda borracho ahí por la calle, nadie dice nada, ¿verdad? Pero, le he visto a Martín, estaba allá borracho andando por ahí. Es diferente, porque tiene un peso diferente aquel cristiano que aquella persona que no porta el nombre de Cristo en su frente. Es diferente, hermano. Amén. Entonces, es peor aún, porque para el mundano va a ser normal. Vos sos uno más de ellos. Pero el creyente, hermano, débil,
puede hacer tropezar, puede tropezarse por la actitud que lo tiene, mirándolo al fuerte como un ejemplo, como alguien en quien imita a Cristo. Por eso es importante, hermano, que nosotros cuidemos nuestras actitudes. Amén. Velemos, no solamente por nuestras actitudes, sino también por la conciencia de los otros. 1 Corintios 8:8 dice: es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti que tienes conocimiento te ve sentado a la mesa en lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá por causa de tu conocimiento. Amén. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Amén. Es importante que veamos esto, hermano, sabiendo que el amor, ¿verdad?, asegurará que el cristiano fuerte sea sensible, sea comprensivo frente a la debilidad del hermano débil. Amén. 1 Corintios 8:8, es verdad. Eso ya leí. Se pierda. Acá es importante que entendamos que acá no se refiere a perder la salvación. A perder la salvación. Entonces, acá habla, hermano, de una herida, de una devastación, ¿verdad? Y Pablo pone en paréntesis, ¿verdad?, en igualdad, hermano, de un tropiezo, de una caída. ¿Cuánto, hermanos verdaderos en la fe, ¿verdad?, se han estancado por ver malos ejemplos, por ver situaciones como estas, ¿verdad?, en donde un maduro en la fe dice: pero ¿cómo él, ¿verdad?, y prácticamente no ha crecido espiritualmente acerca de eso. Entonces, esta palabra es muy similar a lo que se usa como palabra de condenación eterna. Y quiero irme a algunos pasajes similares en el griego y también en la palabra. Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Lucas capítulo 13, el verso 3. Pues yo les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Juan capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 12:2. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Pero esta parte, por más que nosotros veamos la semejanza en el sentido de la perdición, como ahí está hablando, el apóstol Pablo no está hablando en ese contexto. Él se está refiriendo a esa devastación que siente esa persona, ¿verdad?, en su crecimiento espiritual, porque es débil, porque es una persona que no es madura espiritualmente, y él se siente tropezado, se siente estancado. Amén. Prácticamente Pablo habla ahí como una especie de muerte espiritual de esa persona. ¿Por causa de qué? De la irresponsabilidad
de aquel hermano maduro en la fe. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí Jesús está diciendo de que uno, con aquel nuevo, con aquel débil en la fe, uno debe ser, ¿qué cosa? Como niño. Tiene que tenerle paciencia, tiene que entenderle, ¿verdad?, a esa persona de acuerdo a eso. Mateo 18:6 dice, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Ahí está hablando de quienes, de los débiles en la fe, que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello a una piedra de molino y que los hundieran en el fondo del mar. Amén. O sea que el maduro va a recibir, hermano, disciplina de parte del Señor si es que hace tropezar a aquel débil en la fe. Mateo capítulo 18, verso 14. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Amén. Es el deseo del Padre. Él quiere que nosotros sigamos creciendo, que sigamos progresando espiritualmente. Y dice ahí la palabra, aquel por quien Cristo murió. ¿Quiénes son por los que Cristo murió? Todos los cristianos. Todos los cristianos. Primera de Corintios capítulo 8:11 dice, en tal caso, ese hermano débil por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Amén. ¿Quedó claro? 14:16 dice, no permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. Acá la palabra utilizada es vituperado. ¿Por medio de qué cosa? De blasfemias, difamaciones, ¿verdad? Que cada vez, hermano, que los no creyentes ven a un cristiano fuerte abusar de ¿quiénes? De cristianos débiles. De cristianos débiles. Entonces, ahí nosotros vemos que el mismo mundo ve esos abusos que a veces existen, hermano, y que crean difamaciones, crean vituperios, crean rencillas. Entonces, hermano, ¿qué pasa el impío cuando ve eso? Llega a la conclusión de que el cristianismo entero está lleno de personas que no son amorosas con los débiles, ¿verdad? ¿Y esto qué trae, hermano? Descrédito. Esto trae descrédito. Trae descrédito. Trae descrédito también a qué cosa? La reputación. El camino de Dios es blasfemado por causa justamente de estas personas. Romanos capítulo 2, verso 24. Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Y ahí dice la palabra vuestro bien. Y esto, hermano, el ejercicio legítimo y correcto que nosotros hagamos de la libertad que tenemos en Cristo. Si nosotros nos movemos dentro de ese marco, hermanos, vamos a ser vistos como hombres de bien. Y eso ahí está hablando de cada creyente. Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 23. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es de Él, mis hermanos. Todo es de Él. Y como dice la palabra, todo se nos es permitido. Pero no todas las cosas que hagamos nos convienen. ¿Verdad? Y la vez pasada estuve hablando, alguno me pregunta, pastor, ¿es bueno ver Netflix? ¿Es bueno que yo me vaya a la cancha? ¿Es bueno que sepamos utilizar esas cosas que Dios ha permitido? Amén. Y
lo usemos con responsabilidad. Pero si yo soy cristiano y me voy a la cancha y estoy gritando ahí, diciendo malas palabras y todo lo demás, y todo el mundo me está viendo, me está escuchando, ¿qué ejemplo yo estoy dando? O me puedo ir, por ejemplo, a un evento, qué sé yo, claro. Pero uno debe que, como estamos hablando, debe ser luz. Debe ser luz donde tú te vayas, donde tú estés. Entonces, uno tiene que saber clasificar en responsabilidad qué programa yo tengo que ver. Porque yo sé los programas que no me van a edificar como creyente. ¿Qué cosas no me va a edificar? Yo sé los lugares que yo tengo la libertad siendo mayor de edad y qué sé yo, en donde yo puedo ir, pero que no voy porque esos lugares no me van a edificar. Amén. Así mismo debemos pensar, y eso también está diciendo el apóstol Pablo. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el reino de Dios, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito principal? Es la salvación. Doctrinas principales, no las secundarias. Entonces, el reino de Dios, hermano, es donde se mueve la esfera de la salvación. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros. Que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Que Dios nos gobierne desde el corazón a todos nosotros que fuimos salvados por Él. Amén. Hechos 1:3 dice: después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca de qué cosas, del reino. Acerca del reino de Dios. Nosotros vivimos, hermanos, bajo el gobierno de Cristo. Primera de Corintios 6:9. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres. Vean las obras de la carne. Nosotros vivimos, hermano, qué cosa, nuestras mentes en el espíritu, produciendo frutos espirituales, y hay una tendencia de aquellos que practican, en este caso, el pecado, y de aquellos que no, pero que siguen pecando. No, eso no es perfección. Eso es lo importante, vivir una vida conforme a la palabra. No se trata, hermano, de qué comes, de qué zapatos te pones, de qué pantalón o bermuda uses, o de qué deportes practiques. No se trata de eso, o si te gusta el sábado o te gusta el domingo. Para nosotros todos los días son santos, todos los días. O te gusta celebrar la resurrección de Cristo en la Semana Santa, etcétera. No, esos son doctrinas secundarias que son, hermanos, asuntos no esenciales de la vida cristiana. No esenciales. Amén. No debemos quedarnos, hermanos, en las observaciones externas, en las cosas de afuera. Dice la palabra, justicia. Esto es lo que al Señor le agrada y esto es lo que el Señor espera de nosotros. Una vida primeramente, hermano, de santidad. Una vida de obediencia. Porque tu santidad no se mide, hermano, con lo largo que es tu pelo, o cuán largo es tu pollera, o porque no te vas a la cancha, o porque dejas de comer tallarín o ñoquis. No, hermano. Efesios 6:14 dice: por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Filipenses 1:11 dice: llenos de frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahí dice la palabra paz. Paz. ¿Qué es lo que el mundo no tiene? Lo que estábamos hablando. Esa tranquilidad, hermano. Esa tranquilidad que solamente nosotros tenemos. Esa tranquilidad amorosa que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Esto es lo que debe caracterizarnos a nosotros.
Esto es lo que debe caracterizar nuestras relaciones humanas, ya sea con los incrédulos o con los hermanos. Amén. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahí dice la palabra gozo en el Espíritu. ¿Y qué es el gozo? Es la confianza, hermano. No es la alegría. El gozo es la confianza plena. Es el fruto del Espíritu, hermano, que caracteriza por una vida constante de alabanza a Dios. Donde quiera que estemos, ahí le estemos nosotros alabando al Señor. Con una actitud constante de gratitud que salga fruto de nuestros labios, agradecimientos constantes, sin importar, hermano, lo que estemos pasando, las circunstancias, las pruebas. Porque eso, hermano, fluye naturalmente de un verdadero cristiano. Naturalmente, hermano, por esa confianza personal que nosotros tenemos en Dios. Y de descansar en su soberanía. Eso es lo que le agrada al Señor. Nada de lo que hagamos externamente no alcanza. Amén. Es el fruto que Dios espera. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Para quién es estos frutos? Es para el Señor. Es para el Señor. Es Cristo mismo. Primera Tesalonicenses 1:6. Ustedes recibieron la palabra, ¿con qué? Con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es eso lo que al Señor le agrada, hermano. Es eso lo que al Señor le agrada. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Entonces, el Señor nos invita a tomar la vida cristiana por lo fundamental. Lo secundario podemos hablar, podemos tener paciencia, podemos soportar inclusive, ¿verdad? Por esas doctrinas secundarias, no hay problema. Pero eso no debe crear división entre nosotros. Porque así como el Espíritu Santo a nosotros nos ha sellado, a ese hermano también lo ha sellado. Y debemos cuidar, hermano, que nuestro testimonio no dañe la conciencia del débil en la fe. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das esta luz y nos das esta responsabilidad a cada creyente, porque vamos madurando en la fe, vamos caminando en esta vida en donde debemos tener cuidado, Padre, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos que han sido, Padre, comprados, no por precio de piedras preciosas, sino por tu sangre. Ayúdanos, Padre, porque somos imperfectos. Somos también, Padre, personas que están siendo transformadas. Ayúdanos, Señor, a no cometer estos pecados. Mas, Señor, nos des ese fruto de paciencia, de amor, de benignidad para aquel, Padre, que llega recién a tus caminos y con esos rudimentos pesados, Padre, que tú nos has liberado a nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Quedamos despedidos con la paz del Señor.